Taller Evangelio de Lucas, del lunático a misionero, Lucas 8 del 26 al 39. Tras el suceso con la tormenta y la asombrosa demostración del poder sobre las fuerzas de la naturaleza de Jesús, llegaron a otro lado, según nos cuenta Lucas, a la tierra de los Gadarenos. Los demonios ejercen una influencia y esclavizan a todos los seres humanos que nacen en este mundo. Esta condición persiste hasta que Jesucristo los libera mediante la fe. El término endemoniado en la Biblia se emplea para la condición de la persona que se encuentra en estado de dominio, control y tormento por uno o más demonios. Todas las personas tienen una influencia externa de los demonios, pero los endemoniados la tienen interior. Esto último excluye a los redimidos, que no pueden ser poseídos. El hombre que corrió hacia los que llegaron era uno de esas personas que ya no era él quien tomaba dirección de sus actos, sino que era completamente controlado por estos espíritus inmundos. El mundo de las tinieblas, gobernado por Satanás, solo tiene como objetivo destruir la creación de Dios. Desde que ocupó el mundo, lo único que ha hecho es engañar, destruir y matar. No se dispone de mucha información acerca de cómo se convierten las personas en endemoniados. Lo cierto es que cualquier individuo incrédulo, al ser parte del reino de Satanás, puede llegar a serlo. El individuo en cuestión, al albergar los demonios en su interior, ejerce el control de sus mentes, cuerpos y voces. En el texto se muestra cómo estaba este hombre. Era endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El comportamiento de los que están poseídos es extraño. Andaba desnudo, estando asociado con la vergüenza desde la caída. En el Antiguo Testamento también se asocia la desnudez al pecado sexual. Además de esto, el cuerpo físico parecía tormento al tener que enfrentarse a las condiciones medioambientales sin protección. Era tal el dominio de los demonios en la vida del individuo que se hallaba mejor entre los muertos que entre los vivos. El relato de Marcos también revela cómo los demonios le hacían tener un carácter violento y peligroso, tanto para las otras personas como para él mismo. Que tenía sus moradas en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre él, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Todo esto nos muestra el poder destructivo de Satanás. Todos aquellos que rechazan el Evangelio de Jesús están expuestos al gobierno de las tinieblas. No es cierto que haya que aceptar a Jesús para ser liberado de la posesión de espíritus inmundos. La condición en que los demonios ponen a estas personas les incapacita para poder realizar cualquier acción bajo su voluntad. En el texto no vemos al hombre clamar para ser liberado. Sin embargo, se observa que lo primero que hizo Jesús es mandar al espíritu inmundo que saliera del hombre. Una vez liberada la persona, entonces es cuando podrá dejarse abrazar por el Evangelio o rechazarlo. Ya vimos anteriormente que los demonios reconocen a Jesús, le temen y no les queda otra opción que obedecerle. Jesús no habló con los demonios. La pregunta ¿cómo te llamas? Iba dirigida al endemoniado. Pero los demonios, usando el control de la voz, se identificaron, Legión, y le rogaban que no los mandara ir al abismo. El abismo es un lugar en el que unos demonios están actualmente encarcelados. Algunos de estos espíritus encarcelados serán liberados por un breve tiempo durante la tribulación. Otros, al parecer, los que moraban en los hombres y que entonces cohabitaron con mujeres antes del diluvio, están permanentemente atados. Estarán en el abismo hasta que sean lanzados al lago de fuego. Los demonios del relato que estudiamos estaban aterrados de que Jesús pudiera mandarlos a ese lugar de prisión, por lo que le rogaron que les dejara entrar en un hato de cerdos que padecían cerca. No se indica por qué Jesús le dio permiso. Quizás no sea importante lo que pasara con los espíritus inmundos o los cerdos que se precipitaron por un despeñadero y se ahogaron, mostrando así la naturaleza destructiva de los demonios.
Lo que sí mostró Jesús es el poder y autoridad absoluta en el reino espiritual y su disposición a liberar a los oprimidos. Lo que pasa después con los que presenciaron la liberación, los que estaban apacentando los cerdos y los habitantes de la región que fueron informados de los sucesos, nos muestra otra triste realidad. En vez de regocijarse de la nueva situación del endemoniado a los pies de Jesús, vestido y en cabal juicio, lo que sintieron fue miedo. Lo único que querían era que Jesús se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Lo que estaba sucediendo es que las tinieblas no querían habitar con la luz. Sentían su pecado y, en lugar de arrepentirse y regresar a Dios, lo que querían era que Dios se apartara y los permitiera vivir su vida en la oscuridad. No tuvieron que convencer a Jesús para que se marchase, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. El que desecha el Evangelio de Jesús es responsable del destino que le espera. Quien no quería dejar a Jesús fue el hombre de quien habían salido los demonios, pero Jesús, quizás por misericordia de las personas de aquella región que, aun viendo el gran poder de Dios, no quisieron reconocerlo y entregar sus vidas a la salvación, le mandó volverse a su casa para que contara cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Puesto que sabía lo suficiente para ser salvo, el endemoniado conocía lo suficiente para ser un misionero. La prioridad para él no era más capacitación, ya que fue el único testigo del Evangelio en esa región. En este se aprecia la gracia de Dios frente al rechazo del ser humano. Aunque los de esta región habían rechazado a Jesús, Él no los había rechazado por completo. En obediencia a la orden del Señor, el hombre se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El Señor le había ordenado que contara a los demás lo que Dios había hecho, y Él les dijo lo que Jesús había hecho, ya que Jesús es Dios. Como resultado de su testimonio acerca del poder de Jesús, todos los que lo oyeron se maravillaban. ¿Qué otra cosa podemos hacer ahora que somos suyos? Una vez que nos hemos dejado abrazar por la salvación de Cristo, nos convertimos en la auténtica evidencia de su amor y poder. Las personas podrán maravillarse de la transformación que Dios ha realizado en nuestra vida, y al escuchar el Evangelio, al igual que nosotros, ellos también pueden ser abrazados por el Salvador.